Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva presenta Regresando a nuestro Creador. Hoy les presentamos una señal con fe para el camino de regreso. Hola, ¿qué tal? Nuevamente les saluda su servidor Antonio Miranda de la Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Vamos a nuestra siguiente clase. Estamos en la clase número 3 y hoy vamos a ver una de las señales un poquito más ampliamente de lo que vimos la clase pasada. Recordemos un poquito lo que vimos la clase pasada rápidamente. En la clase pasada vimos señales que nos van a llevar en el camino de regreso o para llegar al camino, lo que hemos estado anunciando como el camino, verdad y vida. ¿Quiénes son esas señales o quiénes son estos señalamientos? Hemos usado este ejemplo y lo vamos a seguir usando un poco más sobre el camino de regreso, poniendo como un ejemplo una carretera, un destino. Todos sabemos, una vez más, que necesitamos estos señalamientos, este conocimiento o testigos para poder llegar a ese objetivo. La clase pasada hablamos específicamente de Abel, uno de los hijos de Adán y Eva. Hablamos también de la vida de Enoc, hablamos también de la vida de Noé y hablamos de la vida de Abraham. Estos hombres vivieron en etapas diferentes, pero fueron hombres que destacaron por su forma de ser delante del Creador. Nuestra serie, que tiene que ver con regresando a nuestro Creador, nos va a ir enmarcando o va a estar enmarcada por algunos personajes que son las señales de regreso al Creador. Es importante aprender de la Biblia de estos personajes, cómo ellos vivieron, qué es lo que ellos expresaron, qué es lo que ellos sintieron en su interior y examinaron y experimentaron también para poder entender un poco más al Creador que el resto de las personas. Ya hemos hablado que nuestro mundo es un mundo de mucho desorden, de muchas religiones, de muchos pensamientos. Incluso hoy día con la tecnología, la modernidad, se abre un mundo de posibilidades en donde lamentablemente lo que más hay para el ser humano son distractores que en vez de buscar o de dar formas para buscar al Creador, regresar al Creador, lo que hacen más bien es alejarnos del Creador, y eso es muy importante. En la antigüedad tal vez podíamos pensar que no había todos estos medios que hoy conocemos, pero que no quiere decir que no había. Claro que había preocupaciones, había trabajo, había necesidades, había dificultades, había muchas cosas que seguramente la gente se ocupaba en todo eso, pero siempre hay un momento para el Creador. ¿Te has preguntado en tu vida cómo es tu vida? Si tu vida es una vida llena de ocupaciones, llena de mucho trabajo o exceso de trabajo, porque ciertamente todos tenemos un trabajo y todos hacemos una labor. Necesitamos adquirir pues alimentos y necesitamos adquirir recursos para ello y para muchas otras cosas más, pero eso no quiere decir que estemos totalmente ocupados en el trabajo, excesivamente trabajando. Es que este mundo nos ha dicho que tenemos que tener más y mejores cosas y más cosas, y entonces eso es un distractor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el camino a veces nos detenemos. Qué interesante, porque en las carreteras o en las calles y avenidas cada vez vemos más, por ejemplo, estos distractores. ¿Cuántas veces andamos en nuestros autos, verdad? O en camiones o en algún lugar en las ciudades, y ¿qué es lo que vemos? Vemos demasiados distractores, sobre todo pequeñas tiendas, pequeños negocios de autoservicio, y las personas lo que hacen es irse deteniendo. Y entonces empiezan a adquirir, a comprar lo que gustan, lo que desean, lo que la mercadotecnia también les vende. Y eso también pasa en la vida. En la vida el ser humano tiene esa parte, como dijimos en la clase pasada, de buscar al Creador, de en un momento, ¿verdad? Intentar pensar algo sobre el Creador, sobre su Creador,
pero lamentablemente los distractores son más fuertes. Hay algo que tenemos que saber decidir también, otra vez hablando de decisiones, y es que no dejamos de decidir en nuestras vidas, y es esto, ¿qué es lo que nos distrae para volver al Creador? A veces, como también hablamos ya, el ser humano cree que tiene todo, tiene su trabajo, tiene sus ingresos, tiene sus comodidades, tiene lo que le gusta, y ahí está distraído, ¿verdad? Está contento, parece que no le falta nada. Sin embargo, siempre va a haber algo que en nuestro interior que nos va a estar diciendo que sí nos falta algo, y hay que olvidarnos un poco de los distractores y seguir el camino. En esta clase vamos a hablar un poquito más de este hombre que es una señalización en el camino de regreso al Creador. Estamos hablando de la vida de Abraham. Este hombre originalmente su nombre es Abram, que significa padre enaltecido. Y cuando el Creador lo llama, cuando el Creador se le revela, se le manifiesta y lo llama, le hace una promesa que tiene que ver con su vida, porque aunque era un hombre casado y ya llevaban mucho tiempo, pues ellos casados, en realidad ya eran ancianos, no habían podido tener hijos, no tenía él hijos, y entonces tenía un anhelo muy grande en su vida. Fíjense qué interesante, el Todopoderoso suele usar circunstancias, ocasiones en nuestra vida para empezarnos a llamar la atención. Él sabe todas nuestras necesidades, y una de las cosas que hace en nuestra vida es probar nuestro orgullo, probar hasta dónde nosotros nos creemos ser muy fuertes o nos creemos ser autosustentables, ¿no? ¿Y qué es lo que hace en la vida de Abraham? Y seguramente lo hizo en la vida de muchas personas, ¿verdad? Pero aquí se necesita romper el orgullo y ser humilde. Abraham era un hombre que no tenía descendencia. Su esposa no podía tener hijos y ellos ya eran muy grandes y las posibilidades se acababan. El Todopoderoso conocía su necesidad y también, como en cualquier persona, llegó a mostrársele en esa necesidad, y Abraham fue sensible. Este hombre fue humilde y entonces él supo que necesitaba del poder del Todopoderoso, del poder del Creador. En una vida y en un estilo de vida y en una ciudad como la que él era, en Ur de los Caldeos, la gente vivía viviendo para sí, adquiriendo para sí, era todo egoísmo, ¿verdad? Todos buscaban lo propio, y cuando algo no podían, veían las formas de obtenerlo, incluso robando, incluso engañando, haciendo muchas cosas. ¿Cuántas veces hoy día, por ejemplo, vemos personas, ¿verdad? Que al no obtener algo, entonces lo roban de su prójimo. Entonces buscan obtenerlo de otras formas. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Abraham no hizo esto. Él simplemente fue paciente y confió, ¿verdad? Él empezó a buscar al Todopoderoso y el Todopoderoso lo escuchó y entendió su necesidad, pero también lo probó. Abraham es un hombre, cuando el padre lo llama y le pone Abraham, primero era Abram, padre enaltecido, y luego Abraham. Ese es un sonido en hebreo, su nombre significa en hebreo padre de multitudes. Entonces, un hombre que se llama Abram, padre enaltecido, pero no era padre, no había tenido hijos, lo llama al Creador, ve su necesidad, prueba su fe, y entonces después le cambia el nombre y le pone Abraham, padre de multitudes, porque efectivamente lo hace padre de muchedumbre de pueblo, un pueblo muy grande, incluso, y más adelante vamos a ver algo de él importante, lo hace padre de muchas personas, de muchas almas, de muchos pueblos, sin que necesariamente sean genética de él. Eso lo vamos a ver más adelante en una de las cartas que veremos del Nuevo Testamento. Y esta clase tiene como propósito esto: empezar a ver esta señalización en el camino del hombre, en el camino de regreso, para ver si nos identificamos con este hombre, para ver si llegamos a tener este parecido a él, por lo cual se nos pueda llamar hijo de Abraham. Este término lo vamos a ver en la Biblia más adelante, y vamos a ver que hijo de
en hebreo tiene dos formas o tiene dos connotaciones. Uno, hablando de la descendencia, del linaje tal cual, ¿verdad? Genético, pero también en hebreo tiene la connotación de ser alguien que se parece a una persona. Así que hijo de Abraham, lo vamos adelantando un poquito, también significa alguien que se parece a Abraham, alguien que actúa como Abraham, alguien que vive como Abraham. Y vamos a ver un poco de este personaje, de este hombre. Este hombre era un caldeo, así lo que vemos es vivía en la ciudad de Ur de los caldeos, lo que hoy día es el Medio Oriente, por allá por Irak, cerca del Golfo Pérsico. Y este hombre viene de un linaje de los nietos y bisnietos y tataranietos de Noé. Después de la ocasión del diluvio, se empieza a multiplicar la gente, empiezan a tomar tierras y se empiezan a perder muchos, ¿verdad? En la idolatría, en las religiones, en las filosofías, en los astros, en muchas cosas, tratando de buscar al Creador en sus propias formas. Pero aparece este hombre, como lo vamos a ir viendo, con unas características especiales. De hecho, la tradición judía dice que el padre de este hombre era alguien que se dedicaba a fabricar ídolos. Se dedicaba a fabricar ídolos y los vendía, y bueno, en aquella época tenían ídolos para todo. Y dice la tradición judía que este hombre, Abraham al principio, estaba en desacuerdo con eso. A él le parecía algo que no podía hacer. Entonces un día dice que despedazó todos los ídolos, los rompió todo lo que había en sus casas y dejó uno solo. Eso es lo que dice la tradición judía. Y entonces dice que cuando llega su padre, el padre de Abraham, le dice: ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué todo está destruido? Todos los ídolos, todos los dioses. Y entonces dice Abraham que probó a su padre, le dijo: fue incluso le puso ahí un palo, ¿verdad? Dice: fue mira cómo tiene un palo ahí. Él los rompió todos, tuvo celo de todos y los rompió todos. Y entonces, ¿qué creen que le dijo su padre? Le dijo: ¿cómo crees? Si estos no pueden hacer nada, mira, no se mueven, no hacen nada. ¿Cómo va a romper todos los demás? Alguien lo hizo. ¿Y qué creen que lo que dijo Abraham a su padre? Efectivamente, dice: él no puede hacer nada, ni siquiera se puede mover. Y los demás ni siquiera se pudieron defender. De esta manera dijo Abraham: yo sé que estos no sirven de nada, no hacen nada, solamente son figuras, no se mueven, no hablan, no ven, no oyen, nada hacen. Y él dijo: pero sí hay un Creador que sí escucha, que es todopoderoso, que nos mira, que nos conoce. Y ese es el que me está hablando, ese es el que se me está revelando. Eso es lo que dice la tradición judía. Obviamente esto no lo vemos en la Biblia, lo vemos en historias extra bíblicas, pero es muy interesante porque regularmente esto suele pasar en nuestras vidas. Nuestras vidas están llenas de influencia externa, religiones, cosas. Hay mucha gente que se decepciona, donde va, ve cosas que no deben de pasar, ve religiosos, ve todos esos sistemas, y siempre la gente se pregunta: ¿acaso no te has preguntado tú a veces algo sobre lo que vives en tu entorno? Mucha hipocresía, muchas falsas caras, ¿verdad? Muchas enseñanzas raras, malas, otras, etcétera. Tú dices: no puede ser posible esto, no puede ser posible aquello, no puede ser que digan ser esto y son otra cosa. Eso es lo que vio Abraham también en aquella época. Y lo vemos hoy día todos los días. Es como cuando vemos nuestra política. Es algo parecido. ¿Qué pasa en nuestro país, verdad? Cuando vienen estas personas que tal vez al principio quieren hacer algo bueno en nuestro país, en nuestros estados, en nuestras ciudades, en nuestros poblados, y vienen con mucho ánimo, haciendo muchas promesas y nos cautivan, ¿verdad? Y vamos y votamos y, ay, sí, queremos que gane porque va a ayudar, y cuando llegan ahí, ¿qué pasa? Se olvidan, ¿verdad? Se olvidan, y entonces ven sus propios intereses. Es decir, así está el mundo, en la religión, en la política, en la escuela, en donde sea. Pero ¿saben qué? El Creador no es político, el Creador no es religioso. El Creador y Todopoderoso es un Padre que nos espera de regreso, y Él sí nos ve, nos escucha, y Él sí no nos va a decepcionar. Y lo hizo con Abel, y lo hizo, ¿verdad?, con Enoch, y lo hizo con Noé, y lo hizo con Abraham. Es decir,
Estas señalizaciones, estos personajes en la historia de la humanidad en el camino de regreso al Padre, nos van a enseñar que fuera de toda religión y fuera de toda doctrina, dogma, filosofía y todo lo que sea, sí está un verdadero creador y busca una relación personal con nosotros. Busca que nosotros le encontremos y nosotros podamos entenderlo a Él también y escuchar su voz. Y escuchar su voz también no quiere decir que estemos escuchando voces así nada más, sino simplemente encontrarlo en su palabra, encontrarlo en la Biblia. Y vamos a encontrar una forma diferente, ¿verdad?, de vivir. Bueno, vamos con Abraham, que pasó a ser Abraham, y vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, Génesis 26:5, esto lo leímos la clase pasada y leímos esta parte que dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Este texto lo citamos la clase pasada y dijimos que Abraham fue un hombre del cual el Creador dijo: este hombre va a obedecer y puedo confiar en él. Puedo confiar en este hombre y puedo depositarle a él mis planes. Fíjate nada más qué responsabilidad tan grande. ¿Has conocido a alguien que tú le digas: mira, te voy a contar algo, mira, te voy a lo mejor a dejar mis bienes, mira, te voy a encargar esto preciado para mí, a mis hijos, a mis pertenencias? ¿Has conocido a alguien así que dices tú: no me va a fallar? Pues miren qué interesante. El Creador busca personas como Abraham para que también diga: este hombre confío en él y sé que si le doy algo lo va a retener y va a ser obediente. Esa es una de las características que busca el Creador en toda la tierra, de personas como Abraham, hijos de Abraham, y no necesariamente linaje, sino que nos parezcamos a él. Ahora, no solamente eso, Abraham, dice este texto, que escuchó la voz, es decir, atendió cuando el Creador se le manifiesta, ¿verdad?, y le da instrucciones, escucha y obedece. Qué interesante. Dice que guardó sus preceptos, guardó sus leyes, ¿verdad?, anduvo en sus mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que este hombre era ese tipo de personas, como lo hemos citado antes, por ejemplo, los que hemos estado en empresas, los que hemos tenido a lo mejor algún cargo importante, ¿verdad? O algunos de ustedes que a lo mejor tienen la responsabilidad de una empresa o son dueños a lo mejor de algún negocio. ¿Qué pasa cuando necesitan a alguien de confianza, alguien en quien confiar y en poner responsabilidades, ¿verdad? Y en poner una carga que en algún momento ustedes van a tener que poner para ustedes descansar un poco. Esto es lo que era Abraham. Abraham era un hombre en el cual el Creador podía confiar. Abraham hasta el día de hoy tiene el título como el padre de la fe. Ahora, en nuestra primer clase también hablamos de este término, la palabra fe. Ustedes recordarán que viene de la palabra hebrea emuná, y emuná tiene que ver con certeza, fidelidad, seguridad. Certeza, fidelidad, seguridad. ¿Y qué significa esto? Dijimos algo muy importante al principio, que la palabra fe no es creer en algo a ciegas, no es creer en algo que de pronto alguien dice y que tengamos que creer a fuerzas. Eso no es fe. Dijimos que fe es tener la seguridad, certeza, confianza y la fidelidad de algo que existe. Así es, de algo que existe. Y eso es lo que era Abraham. Cuando Abraham entendió que había un Creador y que quería regresar a él y que quería andar en sus caminos, entonces el Todopoderoso se comunicó con Abraham y le llamó. Dice entonces la Biblia que Abraham escuchó su voz. En aquella época se estaba escribiendo la historia de la fe, estaba comenzando con estos señalizaciones, con estos personajes. Es por eso que sí, se comunicaba el Todopoderoso directamente con ellos. De esta manera, entonces, fue escribiéndose, ¿verdad?, todas estas historias para nuestro conocimiento. Algo importante también que el Todopoderoso encontró en Abraham es lo siguiente. Vean lo que dice además en Génesis capítulo 18, verso 19. Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí
que guarden el camino del Todopoderoso, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Todopoderoso sobre Abraham lo que él ha hablado acerca de él. Aquí hay una cosa también muy importante. ¿Cuál es esta? Que el Todopoderoso había encontrado en Abraham alguien que no solamente pensaba en él respecto al Creador, sino cuando se piensa respecto al Creador, se piensa en todo lo que viene en el futuro. Es decir, que mis hijos sepan también esto, que mis nietos también alcancen a saber esto, y que mis hijos le enseñen a sus nietos, y que mis nietos a sus bisnietos, y los bisnietos a los tataranietos, y que todos se encarguen de transmitir la misma información, el mismo conocimiento del Creador, el mismo temor, la misma obediencia, todo esto. Imagínense cómo fuera nuestro mundo si esa información, como lo vimos en la clase pasada, no se olvidara a nuestros descendientes. En la clase pasada dijimos que en la medida que vayan los descendientes se vienen olvidando de las cosas elementales y se meten en todos estos distractores del mundo. Y entonces después ya no saben de dónde se origina pues la verdad. Después ya se conocen mentiras. Abraham sabía que necesitaba enseñarle todo esto, toda su experiencia con el Creador y todo lo que vivió con el Creador a sus futuras generaciones. En la siguiente clase vamos a hablar de estas futuras generaciones, porque a partir de la fe de Abraham vienen descendientes de él. Tiene un hijo que va a dar a luz a su nieto, el cual se va a formar algo que se conoce como las 12 tribus de Israel. Ya hablaremos un poquito más a detalle de eso y cuál es lo importante de este pueblo como señal para la humanidad, para tomar el regreso al Creador. Bueno, este último verso de la Biblia dice entonces que Abraham iba a estar empeñado en transmitir a sus hijos, a sus descendientes, la obediencia del Creador, el temor del Creador. Y eso es muy importante. ¿Cuántas veces los hombres, los padres, los matrimonios, las parejas piensan en sus hijos darles lo mejor? Yo creo que eso es algo que hemos escuchado toda la vida. Nuestros padres, nuestros abuelos, hoy día nosotros, ¿qué es lo que decimos? Finalmente decimos, queremos darles lo mejor a nuestros hijos. Pero ¿qué pensamos que es lo mejor para nuestros hijos? Lo que allá afuera el sistema nos dice que es lo mejor. Y rápidamente allá afuera la gente, el mundo, se ha formado un paradigma, ¿verdad? Y han creído que lo mejor son buenas escuelas, buenas universidades, buenas cosas. Lo mejor, creen que eso es lo mejor de lo mejor. La verdad de las cosas es de que se ha perdido tanta la información y tanto el conocimiento del Creador que se han olvidado que lo mejor de lo mejor es el conocimiento del Todopoderoso. Sus mandamientos, sus ordenanzas, sus instrucciones, que son vida, que son educación, son moral, son ética, son amor al prójimo, son respeto, son todo esto. En la Biblia encontramos una serie, ¿verdad?, de instrucciones de vida que tendrían al mundo en armonía perfecta. Sin embargo, el ser humano ha creído que lo mejor es lo que él mismo se ha hecho para sí mismo. Pero eso es lamentable. Y lo podemos comprobar. ¿Cuántas veces vemos, por ejemplo, gente bien preparada, ¿verdad? Por ejemplo, en la política. Y no son las mejores personas, lamentablemente. O en algunos otros lugares. Y no son las mejores personas. Lamentablemente este mundo está corrompido. Abraham veía la necesidad de transmitir a sus hijos, a sus descendientes, lo que él creía que era lo mejor. Y no solamente lo que él creía, lo que él experimentó y finalmente entendió que era lo mejor. El conocimiento del Todopoderoso, la obediencia, para poder vivir feliz y para poder tener todo lo que necesitaba. Vemos de Abraham también otros aspectos. Leamos. Génesis 12:1. Pero el Todopoderoso había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de mucha bendición, serás bendición. Miren, aquí hay una cosa también que vamos a mencionar de este hombre, Abraham. Él vivía en Ur de los Caldeos, dijimos, cuando tiene un contacto con el padre le dice, vete de este lugar y te voy a mostrar en dónde vas a vivir. El Todopoderoso tenía un plan con él y en ese lugar.
Y una de las cosas que vemos de Abraham es justamente eso, que es, y por eso se le llama el padre de la fe, y vamos a recordar que fe no es una fe ciega. Imagínense, cuando escucha esto Abraham y tiene fe, no quiere decir voy a algo que no existe, ¿verdad? Voy a una tierra que no existe, a ver cómo sale, a ver cómo le... No, cuando el Creador le dice es porque existe, y entonces él cree, escucha la voz del Todopoderoso, tiene la seguridad y la confianza en él. Eso es creer, tener fe, y entonces va y se mueve. La Biblia nos dice que efectivamente él dejó todo, él dejó su sistema, abandonó todo lo que vivía, las formas de vida, para entrar a vivir una vida nueva. Entonces el Padre empezó ahí a trabajar con su vida. Finalmente lo lleva, le establece un lugar, y después de algunos años también le cumple y le promete algo, ¿verdad? Que es tener un hijo. Pero antes de eso también el Todopoderoso le dice a Abraham que le iba a ser de bendición para muchos. Le iba a dar descendencia, le iba a ser una gran nación. Ya veremos la próxima clase sobre la nación de Israel o los hijos de Jacob, cómo vienen a cumplir un propósito y cómo viene a ser una señalización para nosotros para llegar al Creador. Pero también le dice el Todopoderoso a Abraham, le dice, te voy a bendecir y tú vas a ser de bendición. ¿Qué significa esto? Lo que dijimos al principio, que por medio de él el Padre iba a reflejar características y a encontrar características en cada uno de nosotros que nos encuentre en toda la tierra, en todo el mundo, como él, para bendecirnos también. Él dice que iba a bendecir a todas las familias de la tierra por medio de este hombre. Ya veremos más adelante por medio de qué descendiente él va a bendecir, e incluso hasta el día de hoy bendice a todas las familias de la tierra. Abraham es una señal importante en el camino de regreso al Padre. Pero miren también además cómo fue probado Abraham. Génesis 22:1 dice, aconteció después de estas cosas que probó el Todopoderoso a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí, en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Miren que aquí vemos algo muy interesante, y es que aquí Abraham es probado. Yo les invito a que lean este capítulo, el capítulo 22, incluso todo lo que está relacionado a la vida de Abraham, y van a ver cómo es probado aquí. Pero no solamente aquí es probado, miren que Abraham había recibido ya un hijo que amaba, y de pronto el Creador le dice, entrégamelo, como una ofrenda. Y él dice, oh, ¿cómo? Sí, entrégamelo. Dice, bueno, está bien, te lo voy a entregar. Abraham tenía la seguridad, la certeza, la fidelidad, la confianza de que si el Creador le había dicho que le iba a dar un hijo y que por medio de él iba a traer un gran pueblo, él lo único que decía es, no sé cómo le va a hacer, pero si él me dijo que por medio de este hijo va a dar descendencia, lo va a hacer. Pero si ahora me dice que lo entregue, pues lo voy a entregar. Fíjense hasta dónde llega la fe. Otra vez, no es fe ciega. Ya estaba él confiando que por medio de ese hijo iba a tener una gran descendencia. ¿Y saben lo que pasó? Les invito a que lean el capítulo en sus casas y van a ver que al final de cuentas el Creador prueba su corazón y entiende que Abraham es obediente en todo. Aún si le pide lo que más amaba y lo que por lo medio de lo cual esperaba tener gran descendencia, aún así él lo entrega. Fíjense qué cosa más grande. El Creador, por supuesto, no lo quería para sí, solamente lo estaba probando. Y además, como vamos a ver más adelante, esto es una sombra de algo que iba a venir en el futuro, de un hijo amado que iba a ser entregado para salvar a muchos. Pero lo veremos más adelante con tiempo. Por ahora, esta señalización, la vida de Abraham, es muy importante para poder encontrar el camino a casa de regreso. Espero que nos identifiquemos como Abraham y como Abraham también podamos mostrarle al Todopoderoso que tanto nosotros confiamos en Él como Él también puede confiar en nosotros para este camino de regreso a Él. Gracias y nos vemos en la próxima.